Con la necesidad de fundarse los países hispanoamericanos en naciones propiamente dichas, construyeron alrededor de sus caudillos de las independencias una suerte de mitologías nacionalistas, respecto de quienes desarrollaron diferentes relatos heroicos, de los cuales Bolívar ha sido, sin duda, el mayor usufructuario. No se puede sacar a Bolívar de su condición de líder de izquierda, aunque fuera una izquierda radical jacobina. No obstante, el partido representante de las ideas de derecha en Colombia lo ha tomado como su brújula, el Partido Conservador Colombiano. Así, cuando un militar conservador muy alineado a la derecha, católico fundamentalista y anticomunista militante, Gustavo Rojas Pinilla, se hizo con el poder en 1953, no dudó en echar mano de Bolívar para darle una aura mística a su dictadura autoritaria. Así, después de un presunto, aunque discutible fraude electoral en 1970, un grupo de nostálgicos del dictador formaron una guerrilla. No dudaron en imprimir su lucha de un tinte bolivariano. Hablamos por supuesto del M-19, una política del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. En un proceso independiente, en Venezuela, el proyecto revolucionario de Hugo Chávez tampoco dudó en asentarse sobre la mitología bolivariana, habiendo por tanto una variedad al menos llamativa de diferentes bolivarianismos, siendo incluso actualmente la bandera de diferentes proyectos revolucionarios de izquierdas, socialdemócratas e incluso comunistas, a pesar de que la biografía de Simón Bolívar podría bien no alinearse a las máximas del marxismo. No solamente por la biografía desobligante que escribiría el propio Marx sobre Bolívar para la New American Encyclopedia, sino por la vida misma de un abanderado de una revolución burguesa que encarnaba un oligarca racista, hijo de la élite mantuana de su tiempo, quien difícilmente se puede enmarcar en aquellos valores que supuestamente defienden líderes como Gustavo Petro o Nicolás Maduro. Miremos entonces un vistazo rápido a la vida del Libertador. Bolívar nació en una acomodada familia de mantuanos, quedando huérfano desde muy joven, por lo que pasó a percibir unas rentas anuales de unos 8.000 pesos de acuerdo a los bienes que heredó, razón por la que no tuvo que ocuparse nunca de ninguna actividad productiva. A diferencia de las posibilidades con las que contaba cualquier otro niño venezolano, Bolívar fue enviado a los 14 años a Europa. Allí, tal y como relata Tomás Cipriano de Mosquera, fue cortesano y compañero de juegos de Fernando de Asturias, posteriormente Fernando VII. En Madrid conoció a una madrileña con la que se casó, María Teresa del Toro, quien al poco tiempo murió en Venezuela. Ya habiendo enviudado, Bolívar volvió a Europa, donde algunos historiadores lo sitúan como entusiasta asistente de la coronación de Napoleón Bonaparte, aunque frente a este punto no están de acuerdo todos los historiadores. La figura de Napoleón, sin embargo, es difícil de separar de la de Bolívar. El comandante militar que por la vía de las armas expande y difunde el pensamiento de la Revolución Francesa hace que el proyecto bolivariano sea un espejo suyo, al menos durante los primeros años. Al año siguiente emprendió su camino hacia el Monte Sacro, donde juró que liberaría a América de las cadenas de los españoles. Por supuesto, más que a cadenas efectivas que existieran en tiempos virreinales, esa liberación con la que se comprometió en realidad era una liberación revolucionaria, es decir, que subvirtiera las instituciones del trono y del altar que él tanto despreciaba, dado a su instrucción ilustrada. Bolívar confesaba no haber estudiado a Aristóteles, por ejemplo, pero se ufanaba de haber estado instruido en Locke, d'Alembert, Helvetius, Montesquieu, Rousseau, etc. Precisamente por eso, a pesar de renegar de las instituciones hispánicas que entendía como retrógradas,
se mostraba amable con la monarquía británica, a tal punto de que en diferentes pasajes de su vida consideró la dominación inglesa total o parcial del territorio hispanoamericano. Cuando después de los eventos de Puerto Cabello, Bolívar inició la campaña Admirable, contaba con el apoyo de su primo José Félix Rivas, otro eminente representante de la oligarquía. Ambos contaron con el apoyo del presidente de Cartagena, Manuel Rodríguez Turices, cuyo declive más adelante sería marcado a fuego precisamente por acción bolivariana. Este entonces le había entregado a Bolívar 500 soldados al mando de Manuel Castillo y Rada, que de haberlos conservado habrían hecho mucho más potente la campaña. Sin embargo, fue la confrontación del tamaño de los egos de Bolívar y de Castillo lo que dejó esa potencia militar muy reducida. De hecho, Bolívar hubiese renunciado en ese momento a la campaña, de no ser porque Rivas lo convenció de que fueran a Bogotá a solicitar un nuevo aprovisionamiento militar. Esta tropa fue absolutamente decisiva en esa campaña que le valió para proclamarse dictador en Caracas. Entonces comenzaba la Segunda República, que en términos político-administrativos no fue otra cosa que una conjura de amiguismos oligarcas que dilapidaban las finanzas públicas, frente a un abierto descontento de una mayoría de población venezolana. Ya en 1815, Bolívar hubiese podido fácilmente derrotar a Santa Marta y darle un duro golpe al realismo. Si esto no se hizo, fue precisamente por la inquina personal de Bolívar hacia Manuel Castillo y Rada de 3 años atrás, lo que lo dirigió a sitiar a Cartagena, desobedeciendo las instrucciones de Camilo Torres, frente a quien él mismo se sentía más autorizado y con quien pactaba solo por mera conveniencia. Sitiar a Cartagena no solo resultó en desmedro de los cartageneros y de la causa independentista, la misma tropa de Bolívar se vio reducida en un 35%. Su ejército no entendía exactamente estas empresas militares, solo explicables desde los delirios de grandeza del Libertador y absolutamente inconvenientes en términos militares. Todo lo que terminó en que Bolívar se embarcara en otra de sus magníficas huidas. La personalidad caprichosa de Bolívar hizo que estando en Jamaica, tras haber huido de Cartagena, llegara a amenazar con su propio suicidio al esclavista Maxwell Hislop si éste se negaba a apoyarlo dinerariamente. Su proyecto vital estaba completamente ligado al empecinamiento con el que desde el juramento del Monte Sacro había determinado su empresa emancipadora. Es precisamente a Hislop a quien Bolívar además le escribiría: con estos socorros pone a cubierto el resto de la América del Sur, y al mismo tiempo se puede entregar al gobierno británico las provincias de Panamá y Nicaragua, para que forme de estos países el centro del comercio del universo por medio de la apertura de canales. En Jamaica nos encontramos a un Bolívar victimista, que no se responsabiliza de sus propias derrotas, que justifica sus constantes huidas con el bienestar de una etérea paz pública, y que se traduce solo en la conservación de su propio pellejo, aun cuando de estas acciones morirían muchos de sus subalternos. Las huidas de Bolívar continuarían siendo la constante. Ya acumulaba la de Puerto Cabello, la de Valencia, la de Cartagena, pero luego los hechos de Valencia se repetirían, no contra Boves, sino contra Morales, a pesar de que éste contaba apenas con la tercera parte de las tropas con las que contaba Bolívar. Seguiría luego una nueva huida en Caracas en 1817, que lo llevó a Barcelona, de donde saldría huyendo una vez más, prometiéndole a Freites que volvería con refuerzos. Bolívar nunca volvió, y Freites no capituló a la espera de los salvíficos refuerzos que habría de llevar Bolívar a Casafuerte, desencadenando una masacre en contra de los patriotas cuando ya no pudieron resistir más. Ni uno solo salvó el pellejo. No es injustificada la obsesión de Piar por establecer un juicio en su contra por traición y por cobardía. De hecho, fue autoría de Piar el mote de El Napoleón de las Retiradas, que comparaba la épica de los triunfos del Corso con la épica de los abandonos del caraqueño. Al final, ya sabemos, Piar terminaría fusilado por órdenes de Bolívar. La confianza que en sí mismo tenía Bolívar muchas veces no estaba en sintonía con el desarrollo real de los hechos. Así, en 1816 se proclamó la autoridad suprema de Venezuela y la Nueva Granada, aun cuando únicamente tenía el control de una porción de los llanos venezolanos y de Casanare. Es claro que antes de los eventos de la Nueva Granada, Bolívar ya contaba con cierta ventaja respecto de los demás revolucionarios venezolanos. Sin embargo, esta no era suficiente para que le reconocieran disciplinadamente sus directrices de mando, lo que se puede ver en diferentes eventos.
la hazaña con la que Piar intentó establecer un juicio militar contra Bolívar que nunca logró, la oposición de Rivas en Cumaná, que le significó la pérdida del tesoro que había pillado de las iglesias caraqueñas, el desafío de Bermúdez sable en mano cuando éste se dirigía a Barcelona, el golpe de estado de Mariño en el Congresillo de Cariaco, la indisciplina de Piar tras el apoderamiento de Guayana, el golpe de estado de Arizmendi Acea en 1819. Esa falta de un mando unificado fue determinante para que Bolívar decidiera atravesar la cordillera, con todo y las implicaciones negativas y desastrosas que esto podía tenerle a sus propios soldados, cuando lo más recomendable hubiese sido un cruce por Cúcuta. El hecho de que Urdaneta, Mariño, Brión y Arizmendi tuvieran sus propios planes, a pesar de su título nominal de líder y comandante, fue determinante en que se embarcara en una campaña de sacrificio de sus propios hombres por la cordillera, porque había un afán suyo por lograr los laureles frente a una competencia en la que se encontraba con los demás líderes revolucionarios. No es gratuito que el resto desconfiaran de las aptitudes militares de Bolívar. En ese entonces, las tropas de Bolívar duplicaban a las de Morillo, y sin embargo, se las había arreglado para lograr 12 derrotas en racha al norte del Orinoco, lo que hizo que finalmente comisionara a Páez la conducción militar de las tropas en los llanos, antes de reunirse con Santander en Angostura para comisionarle que hiciera lo propio en Casanare. En Angostura recibió los refuerzos de oficiales ingleses, franceses, irlandeses, alemanes y polacos, que por fin le darían la vuelta para tener un balance favorable militarmente hablando. Incluso en la campaña de la Nueva Granada, no fueron pocas las situaciones en las que Bolívar generó un clima inconveniente. Por ejemplo, su premura por atacar Paipa lo llevó al pantano de Vargas, que, de no ser por la destreza militar de los británicos, habría resultado en el fin del proyecto bolivariano, sumado por supuesto a la carga impetuosa por parte de los llaneros. Por otra parte, en algunas ocasiones, su arrebatada personalidad sí que le granjeó importantes éxitos. Tal fue el caso del envío de tropas nocturnas hacia Tunham, con la que se adelantó a Barreiro en un movimiento que francamente no esperaba. Hay que tener en cuenta que la pronta rendición de las tropas que se dio en la batalla de Boyacá da cuenta de que ambos ejércitos estaban compuestos por una tropa eminentemente americana, con toda la importante cantidad de peninsulares que había en la tropa realista o de mercenarios británicos que había en la tropa bolivariana. Para los locales, muchos sin alfabetizar, estar en uno u otro bando era una cuestión de supervivencia más allá que una cuestión ideológica. Así que en el campo de batalla, muchos de los realistas se pasaron al bando republicano al ver la inminente derrota que venía producto de la estrategia de pinza que adelantaban Santander y Anzoátegui. Después de hacerse con Bogotá por la acción de sus comandantes subordinados, Bolívar dejó a Santander en el poder y se fue a darse unas vacaciones con 2 meses de festejo en Pamplona, mientras se engrosaba la caja de la revolución a partir del expolio y la expropiación de los bienes de los neogranadinos. En Calabozo, Bolívar podría haber derrotado con facilidad a Morillo. Sin embargo, su inacción y su falta de miras estratégicas terminaron dándole más largas al conflicto de lo que era necesario. Bolívar, en vez de derrotar a Morillo, prefirió irse a Angostura, para castigar la insubordinación de Arizmendi por el golpe que le había dado a Acea. Entretanto, la Legión Británica en buena parte ya veía que sus expectativas iban a ser defraudadas, quedando un número relativamente pequeño de ellos para participar en lo que restaba de campaña, a la vez que la moral realista crecía con la expectativa de que llegarían refuerzos peninsulares. El 25 de noviembre de 1820, en Trujillo, ciudad donde inicialmente Bolívar había dictado su decreto de guerra-muerte, se reunió con Pablo Morillo para pactar una tregua y un armisticio. Es curioso que, sin embargo, a pesar de tratarse de un documento de derecho internacional público, ni siquiera hay una mención del reconocimiento de la República de Colombia. Luego, ya Morillo partió a España solicitado por el gobierno liberal, quedando en Venezuela en el mando realista Miguel Latorre. Bolívar incluso, en franca superioridad frente a las tropas de Latorre, se planteó alargar aún más la tregua, con lo que no estuvo de acuerdo Páez, que junto con los británicos decidieron atacar Carabobo, frente a lo que Latorre salió huyendo con su tropa a Puerto Cabello. Así como tras la batalla de Boyacá, cuya victoria fue de Santander y de Anzoátegui, Bolívar fue a hacerse celebrar en Pamplona, tras la batalla de Carabobo, cuya victoria es de Páez, fue a hacerse celebrar a Valencia y a Caracas, sin atacar a Latorre con lo que hubiera logrado saldar la guerra,
La rendición definitiva de Cartagena, por su parte, la logró Santander, por la vía diplomática, mientras que la rendición de Puerto Cabello y de Maracaibo fue obra militar del almirante José Prudencio Padilla. El origen oligarca de Simón Bolívar era indisociable de su propia figura. Así, el arraigo a su propia élite fue lo que determinó su proceder en la revolución, particularmente en los 5 primeros años, de 1810 a 1815, donde mostró un absoluto desconocimiento de las realidades sociales en que se enmarcaba Venezuela, frente a las cuales no mostraba ninguna empatía, por lo que no tenía por parte de su propia tropa más que desconfianza, siéndole por lo tanto achacables los fracasos de la Primera y de la Segunda República Venezolana. La ferocidad del decreto de guerra-muerte se explica como un instrumento atroz del que se valió para amenazar con ello no solamente a europeos, sino a los americanos que colaboraran con el régimen que él detestaba. La identificación topográfica que pretendió Bolívar al proponer la revolución como una dialéctica de suelos, americanos contra europeos, estaba lejos de traducirse en una identificación nacional, porque la identificación colombiana no existía y resultaba contrapuesta a una identidad hispana que se había asentado durante 3 siglos virreinales que él pretendía borrar de un plumazo. La dialéctica que planteaba Bolívar era una dialéctica meramente topológica, una revolución vacía, geograficista y sin contenidos materiales. Precisamente por eso, el sentir popular se alineó por años con la reacción contrarrevolucionaria que representaban Boves o Monteverde, la cual tenía mucha más enjundia. La clase oprimida de campesinos en contra de una oligarquía criolla. Precisamente, eso marcó los años de estancamientos y continuo fracaso por parte de Simón Bolívar, y que se desequilibró no porque la revolución per se adquiriera un compromiso social, sino por el fortalecimiento militar que logró a partir del reclutamiento de mercenarios que adelantaba López Méndez en Londres, y por las promesas de botín a los mercenarios llaneros. Hay que reconocer que hay un discurso igualitarista llamativo a partir de la Carta de Jamaica. Sin embargo, es un error tenerlo como la causa del triunfo bolivariano, desconociendo que este discurso se correlaciona con sus triunfos, tanto como lo hace también la importación de soldados. Máxime cuando muchos en América aborrecían de la igualdad revolucionaria, caso, por ejemplo, de los indígenas y de la Iglesia, dos de los mayores damnificados con el triunfo bolivariano. De no ser por la extracción social de la que venía Bolívar, no habría tenido en ningún momento el papel protagónico que le guardó la historia. Fue su linaje familiar lo que determinó que fuera él, junto a Bello y junto a López Méndez, en 1810 a Londres en búsqueda de Miranda. Su comisión se debió a la pertenencia a la clase poderosa que tenía una posición dominante en el comercio. La familia de Bolívar tenía en titularidad incluso minas de cobre en Venezuela, inaccesibles a cualquier otra persona promedio, incluso a personas ricas cuya riqueza no llegara a cotas exorbitantes. Bolívar se valió siempre de las castas existentes. Por ejemplo, en 1813, en carta a Francisco Iturbe escribía: «No tema usted por las castas, las adulo porque las necesito, la democracia en los labios y la aristocracia aquí». En su discurso siempre hubo una división entre el bajo pueblo y el alto pueblo, siendo los primeros objetos de una apropiación de una clase a la que Bolívar no pertenecía, pero cuya adulación era útil para convencer a las masas de que su proyecto era el más beneficioso, aun cuando estaba diseñado en realidad para el alto pueblo. Además de su elitismo, no se puede pasar por alto el racismo impreso en muchos episodios de su vida. Así, por ejemplo, a pesar de que Alexandre Pétion en 2 oportunidades le había garantizado tropas y recursos decisivos, Bolívar no invitó a Haití al Congreso Anfictiónico de Panamá, un congreso internacional que pretendía uniformar la política continental. La razón de olvidarse de Haití estaba en que Bolívar despreciaba la insurrección de negros con la que los haitianos habían conseguido su independencia. La América no temería más a ese monstruo que ha devorado la isla de Santo Domingo, ni tampoco temería la preponderancia numérica de los primitivos habitadores. El papel de los negros, a pesar de la manumisión decretada por Bolívar, cumplía un papel aterrador. No solo buscaba que engrosaran la tropa frente a la guerra, sino que se esperaba que la guerra acabara con las vidas de esta población que Bolívar consideraba una amenaza, tal y como se puede leer en Carta a Santander en 1821. ¿Será justo que mueran solamente los hombres libres por emancipar a los esclavos? ¿No será útil que estos adquieran su derecho en el campo de batalla y que se disminuya su peligroso número por un medio poderoso y legítimo? La revolución haitiana aterraba a Bolívar, consciente de que su clase de oligarcas y esclavistas lo convertirían en un objetivo en una revolución de esa naturaleza.
Precisamente, una de las razones por las que determinó el fusilamiento de Piar incluían el favorecimiento de negros, zambos y mulatos respecto de la comandancia política y militar del proyecto colombiano. Esos prejuicios racistas se hicieron incluso más evidentes cuando, no satisfecho por haber fusilado a Piar por su actitud pro-negra, también mandó fusilar a Padilla, almirante negro que había participado en la conspiración de septiembre, a pesar de contrastar con la actitud indulgente que tuvo con el resto de conspiradores blancos, a quienes, en el peor de los casos, desterró. Vale la pena apuntar que respecto del Congreso Anfictiónico de Panamá, sí que fue invitado al gobierno de Inglaterra, a quienes Bolívar escribía: el Congreso de Panamá reunirá a todos los representantes de América y un agente diplomático del gobierno de Su Majestad Británica. Esta invitación se justificaba así: el carácter británico y sus costumbres las tomarían los americanos por los objetos normales de su existencia futura. El Congreso de Panamá puede ser la ocasión de consolidar la unión de los nuevos estados con el Imperio Británico. Respecto de la muy cacareada abolición de la esclavitud, lo cierto es que Bolívar solamente se comprometió en ese proyecto cuando fue la condición puesta por Petión para ayudarlo. Antes de esto, consideraba que su pensamiento revolucionario no reñía con la esclavitud. Compartía, en resumen, la actitud propia de su clase social. Su tendencia hacia la tiranía era constante. Así, por ejemplo, que no impusieran arbitrariamente su proyecto constitucional de 1819 le cayó como un baldado de agua fría, pasando a despotricar de los legisladores, que eran un contrapeso de su poder en el Ejecutivo. Mucho me han molestado las intrigas de los legisladores, y mucho más me confirmo en la imposibilidad que hay entre nosotros de mantener el equilibrio. Será un milagro si salvamos siquiera el pellejo de esta revolución. Su talante caprichoso se vio nuevamente entonces. No puedo ser ciudadano de Colombia, con cuyas leyes no me conformo. He presentado un proyecto de constitución que no se aprobó. Aquel proyecto era mi condición para ser ciudadano de Colombia. No habiéndose adoptado, estoy cierto de que no habrá estabilidad política ni social. No es coincidencia, por tanto, el que el primer decenio de la República de Colombia haya estado enmarcado por la inestabilidad que de manera directa o indirecta derivaba de un Bolívar empeñado en malograr un Estado que, a su pesar, no había tomado su arbitrio como ley. De hecho, aquella constitución, cuyo rechazo para él fue una afrenta, tenía como notas características un Senado hereditario, compuesto por hombres criados y cultivados en un sistema educativo que los instrumentalizara desde un adoctrinamiento necesariamente heredero de la Ilustración. Así, blindando su conformación a un grupo de autómatas aristócratas que dieran continuidad a su proyecto, estableciendo soterradamente una nobleza con derechos de sangre. El presidente lo era nominalmente, pero sus funciones materiales recomendaba que fueran análogas a las de la corona británica, es decir, una emulación de una monarquía con otro nombre. Finalmente, incluía además un poder moral para que se encargara de la educación de los niños. Muestra, una vez más, de la preocupación de Bolívar por establecer una ingeniería social que garantizara su proyecto político, nada que no se apropie de cualquier otra tiranía. Habiendo establecido su gobierno en la Nueva Granada y Venezuela, la campaña del sur se dio porque Bolívar no podía permitirse una competencia de laureles. Precisamente por eso se anexionó Guayaquil, y por eso mismo se impuso en Guayaquil ante San Martín, poniéndose a sí mismo en cabeza de un proyecto que no le pertenecía y que tampoco necesitaba de su comandancia para salir exitoso. Para lograr desarrollar esta campaña, Pasto era un obstáculo impenetrable. Habían intentado rendirlo Valdés, Nariño, Caicedo y Cabal. Sin embargo, Pasto se mantenía fiel al rey. Bolívar intentó reducirlos con la insensatez propia de su inmenso ego. Entrando en una batalla en la que las tropas se internaron en el cañón de un río, donde fueron masacrados a cañonazos de metrallas de los flancos. Apenas sobrevivió el batallón Rifles que había sido enviado a circunvalar el volcán Galeras. Antonio José de Sucre, quien fue enviado por mar a pelear en Ecuador, venció en la batalla de Pichincha. Los pastusos capitularon al estar rodeados de territorio patriota, a pesar de que allí Bolívar no pudo alzarse vencedor. Tras la capitulación, Bolívar pasó a Ecuador, donde conoció a Manuela Sáenz y se entrevistó con San Martín. Allí comisionó a Sucre el resto de la campaña. Pasto volvió a levantarse por acción de Benito Boves, sobrino de José Tomás, a lo que Sucre fue enviado a aplastarlos,
y tras un nuevo triunfo pastuso, los pastusos se quedaron de todas maneras sin municiones ni refuerzos para poder resistir, rindiéndose en la Navidad de 1822, dando una de las más abyectas masacres de la campaña por parte del ejército bolivariano, de la cual seguramente hablaremos más adelante en el canal. Sucre, por su parte, logró hacerse victorioso en Junín y Ayacucho, dando con ello cierre a las gestas militares bolivarianas, a pesar de que los grandes triunfos dentro de la campaña siempre fueron comandados por un subalterno suyo y nunca por él mismo. Bolívar sentía que la fundación de una nación traía de suyo la igualación de toda la población en un solo sentimiento y una sola ideología, que, a la postre, él encarnaba. En su entender, su causa era la libertad, pero una libertad a la que se debía obligar al personal, aún incluso mediante un ejército de ocupación, paradójicamente inexistente en tiempos anteriores a aquella libertad. Era tal su obsesión con un pensamiento único que tras la batalla de Carabobo, el nuevo gobierno publicaba un bando que decía: deseando que todos los que vivan dentro de nosotros tengan una sola opinión y que disfruten por su libre voluntad de los bienes del sistema liberal. Fiel a las ideas de la revolución, empeñadas en la égalité, consideraba que todo el pueblo debía fundirse en un todo, atravesado por el espíritu nacional, en desdeño absoluto por la identidad que ha sido vista como una amenaza por prácticamente todos los totalitarismos, tanto reales como utópicos, desde tiempos de Platón. Así, se dio paso a la censura para condenar todo pensamiento disidente por parte de un gobierno convencido de ser el dueño de una verdad que debía proteger con medidas paternalistas, llegando incluso a ordenar masacres en poblaciones que no estuvieran alineadas con su sentir, siendo emblemáticas de este talante, de iure, la Constitución boliviana, y de facto, la masacre de Pasto. También era común el destierro e incluso la ejecución de aquellos sospechosos de realistas. Por ejemplo, Bolívar escribía lo siguiente después de ordenar el fusilamiento de unos campesinos realistas en Perú: vale más tener los campos áridos e incultos que permitir que se trabajen por brazos de disidentes. Bolívar tenía la impresión de ser él mismo un iluminado, impresión esa que se ha esmerado en reforzar toda la historiografía bolivariana, que con fascinación religiosa lo asciende a un altar políticamente divinizado. Bolívar estaba obnubilado por lo que Marx llama la ilusión heroica, por medio de la cual unos intereses de clase son tomados como los intereses de la nación. A partir de allí, se creó con Bolívar un mito de universalidad, en una lucha que estaba circunscrita exclusivamente a sus intereses de clase, para el caso, los de la oligarquía mantuana. Aún así, teniendo claro a qué clase pertenecía, Bolívar no estaba alineado ideológicamente con la mayoría de sus pares. Mientras la oligarquía neogranadina había sido formada en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario o en el Colegio San Bartolomé, construidos alrededor de la escolástica salamantina, y por tanto más proclives a la ideología liberal, Bolívar se encontraba desclasado de sus propias condiciones materiales hispánicas. Así, mientras la Junta Caraqueña estaba establecida en conservación de los derechos de Fernando VII y la de Santa Fe, comprometiéndose a derramar hasta la última gota de su sangre por el rey y la Iglesia Católica, Bolívar estaba lejos de compartir estos sentimientos y apenas estaba en sintonía con un manojo de afrancesados de su clase. Tal puede ser el caso de Miranda, de Nariño, de Sea, de Rodríguez o de Bello. Era totalmente ajeno a las tradiciones intelectuales y académicas que prevalecían en la América hispana. El desarraigo no era un problema para un Bolívar convencido de que la sociedad era la corrupción del estado de naturaleza, al que él pretendía volver, buscando, según él, la vida del salvaje. Con todo y esto, era un salvajismo romantizado, a la usanza de su tiempo. En realidad, despreciaba a los esclavos y a los llaneros, a los que tildaba de bebedores de sangre. Después de Ayacucho, Bolívar escribía: la buena causa, la causa de los derechos del hombre, ha ganado con vuestras armas su terrible contienda contra los opresores. Contemplad, pues, el bien que habéis hecho a la humanidad con vuestros heroicos sacrificios. Bolívar se autopercibía como el iniciador de un nuevo mundo, que pretendía crear ex nihilo,
no solo desconociendo un proceso paulatino que le precedió, sino desdeñando las identidades sociales de sus compatriotas ajenos a su clase social, que no compartían ni comprendían sus ideales respecto de los que por tanto no podían establecer un juicio, reduciendo la revolución a una imposición cuyo resultado no pareciera ser la utopía que él mismo pronosticaba para su propia obra, y que redundó, sin mucha sorpresa, no en el robustecimiento de las naciones bolivarianas, sino en el fortalecimiento de los imperios que actuaron en apoyo activo hacia su causa. Bolívar era un naturalista convencido, creyendo que el orden natural era una meta que alcanzar. Paradójicamente, un orden natural que no se producía espontáneamente, sino por la dirección arbitraria del poder. Veía a los españoles como invasores. No obstante, él mismo era de linaje vizcaíno, y la ascendencia peninsular estaba presente en toda la población criolla y mestiza que se había constituido y establecido en procesos seculares, al cabo de los cuales el orden en América era indistinguible del elemento hispánico que, aunque pudiéndose entender como invasor respecto de la realidad americana del siglo XV, no podía verse igual en el siglo XIX, y mucho menos por la élite que abanderaba la secesión, de quienes era precisamente menos marcado cualquier mestizaje. Así que, tal y como no puede decirse que Colombia hubiera ejercido una ocupación de Panamá de la que ellos se independizaron, los llamados países bolivarianos tampoco eran objeto de una ocupación, de tal suerte que, en vez de independizarse, propiamente se secesionaron. Al menos, si el punto de vista es el de la oligarquía blanca revolucionaria, o el de las mayorías mestizas tanto actuales como decimonónicas, pudiendo eso sí haber lecturas diferentes desde los pueblos originarios, quienes, lejos de ver una autonomía al cabo de la secesión, solamente vieron una clase dominante nueva, tan cercana o tan ajena a ellos como la anterior, razón por la que la justificación de los procesos de secesión no puede estar en los indigenismos en auge desde el siglo XX, aun cuando así han sido instrumentalizados por parte del nacionalismo latinoamericanista. La Constitución de la República de Colombia llegaría hasta el año de 1821 en el Congreso de Cúcuta, alejada del primer proyecto constitucional bolivariano de 1819, para su frustración y disgusto. Sin embargo, se le permitiría crear su propia constitución propia, para alimento de su ego, como único autor, con la creación de la República de Bolívar, más adelante Bolivia. Que toda esta etapa esté marcada por su propio culto a la personalidad es algo que puede extraerse de su propia correspondencia. En 1824, por ejemplo, escribía: «Hasta ahora he combatido por la libertad, en adelante quiero combatir por mi gloria, aunque sea a costa de todo el mundo. Aquí no hay más autoridad ni más poder que el mío. Yo soy como el sol entre mis tenientes, que si brillan es por la luz que yo les presto». En 1826, la Constitución boliviana ya descartaba el poder moral, reemplazándolo por un cuarto poder de naturaleza electoral. Sin embargo, las atribuciones ideologizantes y dogmáticas que traía consigo el poder moral fueron trasladadas a la rama legislativa, en una novedosa Cámara de los Censores, que se unía a las dos cámaras tradicionales. Acá, el poder ejecutivo tenía unos visos monárquicos incluso más claros. La presidencia era vitalicia y era hereditaria. Cabe apuntar, además, que en ese proyecto constitucional, que era enteramente suyo, no hubo ni siquiera una mención a la abolición de la esclavitud. Su empeño por querer imponer esa constitución a la República de Colombia dio con que la propia Constitución de Cúcuta fracasara, a pesar de él haber jurado que respetaría su vigencia durante 10 años, generando que se anunciaran en desacato de la Constitución tanto Páez en Venezuela como Tomás Cipriano de Mosquera desde Guayaquil. Por cierto, Mosquera fue el primero en reconocer a Bolívar dictador en esta época. Para disgusto de Bolívar, al volver a Bogotá, fue recibido con proclamas de fidelidad a la Constitución de Cúcuta. El Libertador siguió a Venezuela a entrevistarse con Páez, quien estaba en discordia con Santander, luego de lo que acercó tropas a una Bogotá aterrorizada, que optó por reconocerlo dictador en abierto prevaricato. Todos estos hechos aceleraron la atribulada producción de la Convención de Ocaña, que fracasó en su intento de darle un piso jurídico estable a esa histórica Gran Colombia. Fue este el ambiente de opresión
que llevó a la conspiración para acabar con su vida el 25 de septiembre de 1828. Bolívar se encontraba pernoctando con su concubina Manuela Sáenz cuando un grupo de rebeldes ingresó por la fuerza. Pudiendo Bolívar escapar desnudo por una ventana, al tiempo que ella confrontaba a los conjurados, también desnuda y blandiendo una espada. Contradictoriamente, la conspiración iba en consonancia con el pensamiento que Bolívar pretendía imponer como pensamiento único. Para Rousseau, era legítimo dar muerte al monarca cuya inequidad había resultado rompiendo el contrato social. Y precisamente, este pensamiento había sido determinante en que le cortaran la cabeza a Luis XVI en Francia en el punto cúspide de la revolución. El pensamiento que admitía producir la muerte legítimamente al tirano es el que se había esmerado Bolívar por expandir de la mano de Simón Rodríguez en la América hispana, en su afán de importar la Ilustración. Precisamente, la conspiración se dio en Bogotá, la ciudad que él había aplastado en 1814, donde familias enteras habían tenido que salir desplazadas en 1819, donde se había amenazado con un asedio en 1826, y en la que la Sáenz, con ocasión del último cumpleaños de Simón Bolívar, había ejecutado a modo de performance el fusilamiento del vicepresidente Santander, apenas 2 meses atrás. Ya en 1829, siendo el gobierno totalmente insostenible, acudió Bolívar nuevamente a barajar el sometimiento a Inglaterra. Debiendo América a Inglaterra 200 millones de pesos, es, sin duda, la nación a quien más interesa impedir la destrucción y la esclavitud en América. Busquemos una tabla de qué asirnos o resignaremos a naufragar en el diluvio de males que inundan la desgraciada América. Al final, Bolívar pretendió salir hacia Europa, desencantado de su proyecto y convencido de haber arado en el mar. Murió en Santa Marta, en la quinta de San Pedro Alejandrino. Se dice que con una copia del contrato social en la mano. Aquejado de tuberculosis, por un paro cardiorrespiratorio, producto del envenenamiento por arsénico, que venía aparejado a la medicación con la que trataba un complejo cuadro de sífilis, ocultada por el moralismo de la mitología nacionalista, que, ya en la década pasada, se enmeró en reconstruir el relato del envenenamiento, mostrándolo como una acción premeditada que alimentara la leyenda del Mesías inmolado por su causa. La genialidad de Bolívar, que existió, por supuesto se debió más a sus hazañas políticas que militares. Militarmente tuvo más desaciertos que aciertos, y fueron los hombres en los que se apoyó los que le granjearon finalmente los laureles. Su personalidad desdeñaba de las coronas, más que todo por su peso simbólico. Sin embargo, muchas de sus medidas se acercan más al más autoritario de los monarcas absolutos que propiamente a un presidente republicano. Por esa repelencia a las coronas, desdeñaba de Napoleón, quien fuera inicialmente su ídolo, o de Agustín de Iturbide, en cuyas cartas dirigidas hacia México era abundante la hipocresía con la que lo adulaba. En últimas, la figura de Bolívar puede decirse que es una figura artificial, fabricada y amañada a la medida de las necesidades nacionalistas del Estado, en prácticamente todas las naciones bolivarianas. Esta manipulación no es algo novedoso. El mismo Bolívar se sirvió de ella en su momento. Así, a pesar de que el actual himno de Colombia diga en uno de sus versos: Ricaurte en San Mateo, en átomos volando, de ver antes que vida con llamas escribió, narrando así Rafael Núñez el evento en el que supuestamente un soldado bolivariano se inmolaba en pro de la causa independentista. Lo cierto es que esto fue, por ejemplo, un invento de un relato hecho por el propio Simón Bolívar para aumentar la moral de la tropa. En 1829 le confesaba a Bolívar a Perú de la Croa lo siguiente: Ricaurte, otro granadino, figura en la historia como un mártir voluntario de la libertad, como un héroe que sacrificó su vida para salvarla de sus compañeros y sembrar el espanto en medio de los enemigos. Pero su muerte no fue como aparece. No se hizo saltar con un barril de pólvora en la casa de San Mateo, que había defendido con valor. Yo soy el autor del cuento. Lo hice para entusiasmar a mis soldados, para atemorizar a los enemigos y dar la más alta idea de los militares granadinos. Ricaurte murió el 25 de marzo del año 14 en la bajada de San Mateo, retirándose con los suyos. Murió de un balazo y un lanzazo, y lo encontré en dicha bajada tendido boca abajo, ya muerto, y las espaldas quemadas por el sol.
Para mi satisfacción, el último video tuvo una gran acogida, cosa que a mí me causa un entusiasmo enorme y se lo agradezco a todos ustedes que ven el contenido, que lo comparten, que comentan de él con sus conocidos, con sus amigos. Así que ya saben, cualquier comentario en la caja dispuesta para ese efecto, cualquier like, por supuesto, cualquier suscripción y la manera en que ayuden a difundir este contenido para que esto pueda seguir creciendo es totalmente clave. Así que le mando a todos un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego.